Dale, rapidito. Mi nombre es Darío Zavala, para los que me conocen, aquí está también mi equipo de trabajo. Yo soy entrenador por más de 15 años. Tuve certificación en promoción en lingüística gracias a Daniel, que es mi mentor. Entonces, un poco de todo lo que sé es gracias a él. Adicionalmente, he trabajado con PSQ Internacional en temas de liderazgo corporativo. Y la experiencia la tengo a nivel de multinacionales durante los últimos 20 años. Entonces, eso es como que un poquito para que me conozcan. Actualmente radico en Colombia, en Medellín, y soy parte del staff del Grupo UMA, que es distribuidor de la marca India Bayat, acá en Colombia. Entonces, ¿cuál es la idea? Hoy vamos a trabajar un tema que es interesante, que es cómo alcanzar el máximo potencial que tenemos las personas. ¿Ok? Dani, si usted tiene ahí la presentación para irla pasando, para ir entrando un poquito en contexto, lo vamos a hacer lo más informal posible, pero para que entendamos cómo vamos a jugar, ¿no? Hasta que no entiendes qué ocurre, no puedes realizar cambios para mejorarlos. Eso es algo primordial y básico. Con eso vamos a poder avanzar en el camino de poder maximizar nuestro potencial, ¿ok? Entonces, ¿qué vamos a hablar? De algo que se llama flow, que es encontrar el estado óptimo para mejorar el rendimiento, ¿sí? Hipócrates en algún momento de la vida dijo que más que nada el hombre busca la felicidad, ¿ya? Y eso es algo que todo el ser humano busca, ¿no? Pero ¿qué no es la felicidad? La felicidad es algo que sucede, no es suerte ni coincidencia. La felicidad no la puedo comprar ni la puedo entender eh, por una imposición, tampoco es causada por factores internos, ¿sí? Y la felicidad no proviene de la búsqueda deliberada que tiene la persona en encontrarla. Dani, no sé si vas con el tema, si quieres lo vas pasando para que vayan chicos entendiendo. ¿Okay? A ver, ahí Entonces, estábamos en lo que estabas hablando, ¿no? dale, perfecto. Entonces, como les decía, la felicidad no es algo que sucede. Pero entonces, ¿qué es la felicidad? A ver, la felicidad simplemente es una interpretación de eventos externos. Es un estado que cada ser humano puede entender y captarlo. Y es algo que nos va a permitir controlar nuestras experiencias. Todas son experiencias internas, lo cual va a hacer que mejoramos nuestra calidad de vida, ¿no? Entonces, cuando mejoramos la calidad de vida, es lo que todo el mundo quiere, ¿sí? Es resaltarse a hacer algo más. Y a eso le llamamos o lo conocemos como una experiencia óptima, que es el desarrollo que tiene cada persona, ¿ya? Entre miles de posibilidades y desafíos que me pueden servir como desarrollo. Eso, en el tema que estamos hablando, es lo que conocemos como flow, ¿ok? Pero, ¿qué es flow? ¿Ya? ¿O cómo llego a ese estado? Ese estado es cuando ciertas cosas pasan. ¿Ya? ¿Ya? ¿Alguien tiene abierto el micrófono? Entonces, retomando, ¿qué pasa cuando la información que recibimos interrumpe nuestra conciencia? ¿O qué pasa cuando entramos a un estado de falta de orden? Es decir, cuando nuestra cabeza está desordenada, cuando no sabemos qué pasa, ¿verdad? Cuando la perturbación o todos esos datos que no nos sirven limitan mi eficacia como persona. Ojo, no como profesional, no como pareja, sino como persona. O sea, ¿cuáles son esas limitaciones que hacen que yo tenga? ¿O qué sucede cuando pierdo esa capacidad de estar atento, de prestar atención, de ser mejor? Ok, cuando estamos en este tipo de estados, esto se llama una entropía mental. ¿Sí? La experiencia óptima siempre va a ser diferente a la entropía mental. La entropía mental simplemente es todo lo que no puedo analizar, todo lo que no puedo validar, ¿verdad? Y flow no es igual a estar en entropía mental, ¿no? ¿Por qué no va a ser igual? ¿Por qué? Porque el flow es una etapa donde toda la información fluye hacia mi conciencia. Es decir, como en programación neurolingüística, o Daniel siempre lo recalca, es el tema de cuando entro en piloto automático. ¿Ok? Cuando entro en piloto automático significa que hago las cosas porque ya las tengo en un estado aprendido y sigo avanzando. ¿Ok? ¿Hasta aquí tienen alguna pregunta, algo que quieran que les aclaremos? O si Daniel quieres,
por favor, nos profundizan un poquito lo del piloto automático para que la gente lo tenga claro. Bueno, lo primero que mencionaría, digamos, un error de tipeo. En la primera parte que dice, la información fluye hacia la conciencia. Básicamente, creo que justo lo mencioné también en el programa anterior. El piloto automático, de cierta manera, es fácil verlo como el malo de la película, porque es el que nos permite hacer las cosas sin pensar, y si no pensamos, en teoría es mucho más fácil que cometamos errores. Si pueden cortar el micrófono mientras tanto para que no haya... Ahí estamos bien. Les decía, mientras no estamos pensando, es teóricamente mucho más fácil cometer errores. Pero al mismo tiempo, ese piloto automático, esa mente inconsciente, es la que nos permite trabajar sin necesidad de pensar. Es el hacer, como decía Rubén, hacer lo que ya sabemos hacer, que dependiendo del caso tiene su lado bueno, su lado malo, y es parte de lo que Rubén nos va a cubrir en la noche de hoy. Y como les dijo él hace un minuto, si tienen en cualquier momento una pregunta, un comentario, algo que quisieran mejor aclaración o ampliación, por favor, estamos aquí para eso. Como decía Daniel, cuando la información fluye, hace que todo mejore, todo funcione súper bien. Cuando tengo ese flujo de información, estoy en ese estado, no tengo preocupaciones, no tengo cuestionamientos, es decir, hago las cosas porque me gustan, se me pierde el tiempo. ¿A quién no le ha pasado que está haciendo algo que le guste y pierde noción del tiempo y se concentra y se divierte y no hay ese estado negativo de que, ay, tengo que hacer esto de nuevo, sino que vas avanzando? Es cuando lo haces bien, como dicen en la lámina, o sea, lo estoy haciendo bien. ¿Por qué? Porque está fluyendo, ¿no? Y siempre voy a tener una respuesta positiva a cualquier ambiente. Me voy a sentir satisfecho. ¿A quién no le ha pasado que cuando, por ejemplo, hace alguna travesura por ahí y la travesura sale en perfectas condiciones, uno se siente como que súper bien, me siento súper satisfecho? Pero sobre todo, estar en flow es cumplir esos objetivos, que pueden ser objetivos de vida, objetivos profesionales, ¿verdad? Si lo quiero aterrizar un poco más, flow es igual a cómo lo hago, ¿no? El flow no es lo que hago, es cómo lo voy a hacer. Y para eso tengo que entender qué herramientas tengo, cuáles son los factores que convergen para poder avanzar en ese camino, ¿ok? Ahí es donde entra un tema que se llama la experiencia Autotel, que es el objetivo que yo me pongo, ¿sí? Si yo desgloso Autotel, auto es uno mismo y tel es el objetivo, ¿ok? Es decir, si lo quieren más aterrizado, es aquella actividad que se realiza sin ninguna expectativa de recompensas posteriores. Es decir, todo lo que yo haga, no lo hago porque quiero recibir una recompensa, sea económica, sea una felicitación, sea cualquier cosa. No, lo hago porque es un objetivo, una meta, un deseo interno que necesito alcanzar. ¿Para qué? Para cubrir justo esa necesidad de, ¿qué? De crecer, de sentirme feliz, por decirlo así. ¿Ok? Ahora, si yo quiero entender cómo funcionan las cosas, tengo que tener clara una base, que es que las personas percibimos el mundo de cierta manera. Para todos no es igual, ¿sí? Por ejemplo, para mí el frío puede ser que esté en una sala y haya mucho frío, ¿ya? Y yo puedo sentir frío y hay una persona que sienta calor. Entonces, ese tipo de sensaciones son percepciones. Algunos psicólogos mucho tiempo atrás, como Alfred Korzybski, dijo, no vemos al mundo como realmente es, sino un modelo generalizado de él. Es decir, vemos una generalización del tema, no del entorno. ¿Ok? Y George Miller dijo algo que suena un poco extraño, pero es muy válido. La conciencia solo opera con 7, más o menos 2 unidades de información al mismo tiempo. Es decir, ¿qué significa esto? Lo que yo puedo captar del entorno donde yo estoy. Para entenderlo un poco mejor, les comento, o si podemos ver el cuadrito que ya mismo va a salir, es, en el entorno en que yo me desenvuelvo hay 310 millones de unidades de información, de las cuales yo percibo 11.4 millones de unidades. Es decir, todo eso que está en el ambiente, una silla, un foco, un vaso, un tenedor,
¿verdad? Un gato que pasee por ahí. Y todo ese tipo de información entran por dos vías, por la parte visual y por la parte auditiva. Cuando yo empiezo a traspasar esa información a mi cerebro, yo manejo un proceso conceptual, un proceso de conceptos, donde que tengo la atención de todo mi entorno, las creencias, que es todo aquello que me han metido en mi cabeza con lo que me he formado, y los valores, que son todo eso que viene desde mi historia personal, mi historia laboral, o todo eso que entra desde la educación o a nivel cultural. ¿Ok? Estos conceptos se basan en factores como la experiencia, las memorias o las decisiones que yo haya tomado. Y esto de alguna manera se conecta a nivel fisiológico. O sea, ¿qué soy? Mi cuerpo, mi forma de analizar, mi forma de sentir. ¿Okay? Cuando yo tengo claro esta parte, yo entro a algo que se llama un estado mental inconsciente. Todas las cosas que hago, como decíamos, en piloto automático. Inconscientemente yo sé que tengo que lavarme los dientes, inconscientemente yo sé que tengo que desayunar, vestirme, irme a trabajar. Y eso se transforma en un comportamiento que es inconsciente, es decir, levantarme automáticamente a las 5 de la mañana, lavarme los dientes, bañarme, prepararme el desayuno, vestirme, irme a trabajar. Un comportamiento inconsciente, ¿ok? Cuando yo entiendo el proceso conceptual, automáticamente de ese 310 millones de unidades, yo voy a captar solamente 40. Esas 40 unidades van a ser una representación interna de mi mundo o la percepción. Hay muchas personas que, por ejemplo, están sentados en una oficina y perciben que algo va a pasar mal, simplemente algo va a pasar, algo malo va a pasar. Eso es un tema de percepción. Eso es asumir cosas que pensamos que pueden venir, y eso se convierte en donde mi mente a nivel consciente empieza a procesar las ideas, y a nivel de mis pensamientos yo armo una historia, armo un ciclo, armo un punto. Eso se conoce como comportamiento inconsciente. ¿Ok? Daniel, yo sé que tú tienes una parte donde tú explicas el comportamiento consciente de una manera muy sencilla. Porfa, si nos puedes compartir eso para que los chicos entiendan un poco más cómo todo este proceso se transforma en lo que yo hago a día, que me causan felicidad o me causa felicidad. Bueno, aquí está bastante más detallado. El resumen que yo hago es sencillamente que los procesos conscientes. Cérrate el micrófono, por favor. Dale. Los procesos conscientes cuestan trabajo. Es lo que hacemos literalmente pensando, y conscientemente solo podemos hacer una cosa a la vez. La idea de multitarea es un concepto un poco errado, porque en realidad no podemos hacer conscientemente pensando más de una cosa a la vez. Cuando hablamos de multitarea, en realidad nos referimos a la facilidad o rapidez con la que podemos pasar de una tarea a la otra, conscientemente. Pero de manera inconsciente podemos hacer, como quien dice, en el background, muchísimas cosas que no necesariamente van a ser el tema central. Algo que también comenté en el programa la semana pasada: si yo no pudiera mover las manos de manera inconsciente mientras estoy hablando, entonces o hablo o muevo las manos. Y si me tengo que fijar en cómo estoy moviendo las manos y qué tipo de gestos estoy haciendo, entonces, como no puedo hablar de manera inconsciente, voy a parar para ver qué movimiento hago, y de ahí saltar y volver a hablar, y estoy moviendo mi enfoque de atención de un lado al otro. Algo más en relación a los comportamientos conscientes e inconscientes está muy relacionado con una de las primeras frases de tu presentación. Una cosa que siempre menciono es que nuestros estados de ánimo son aprendidos, ¿ya? Pero son aprendizajes inconscientes. En otras palabras, nadie nos dijo: mira, cuando pasa esto aquí tienes que sentirte de esta manera por esto y esto y esto aquí, sino que sencillamente lo aprendimos sin darnos cuenta de que lo estábamos aprendiendo. Por eso pensamos que así somos, ¿no? Pasa esto y yo me pongo de mal humor porque así es, pues me pongo de mal humor cuando pasa esto. No sabemos que es algo que hemos aprendido. Y mientras no sepamos
de qué se trata, cuál es la estrategia, cuál es la estructura, que es algo que hemos aprendido, entonces no vamos a poder hacer nada al respecto, ¿ya? Y cada vez que pase eso nos vamos a poner de mal humor. Cuando empezamos a descubrir esas estructuras, empezamos a pasar ese conocimiento, ese aprendizaje de la parte inconsciente a la parte consciente, ahí es cuando podemos empezar a hacer cambios. Y espero que les haya quedado un poquito más claro este tema. Y continuamos, Rubén. Paso a la siguiente diapositiva. Dale. No, y como tú Salvo que decías, alguien son tenga alguna consulta o preguntas. comentario. ¿Nadie quiere consultar nada? ¿Seguimos? Ahora, a ver, como tú decías, Daniel, esos comportamientos aprendidos nos permiten a veces desarmar un poquito las cosas. Mira, alguien me dice que si no podemos enfocarnos en dos cosas a la vez. Depende, No. realmente. ¿No? En realidad realmente, no. depende, ¿Ah? sí, pero no. Podemos pero ¿por qué creer no? que sí. Sí, ¿Por pero qué ¿por qué no? no Porque podemos? nosotros tenemos, y quizás esa fue una parte que dejé afuera de lo que estabas tú comentando. Nosotros tenemos, como les decía, una cantidad limitada de recursos conscientes. Y cuando llegamos al tope, ahí quedamos, ¿ya? No podemos, salvo que pasemos por un entrenamiento, no podemos ampliar esa cantidad limitada. Entonces, se han hecho infinidad de experimentos al respecto, ¿ya? Por ejemplo, yo te puedo... Un ejemplo muy sencillo que a veces mando a hacer durante la certificación. Nosotros, suponiendo que tenemos un uniforme para ir al trabajo, todos los días laborales, nos levantamos a la misma hora y tenemos la misma rutina. Y esa rutina, como la estamos haciendo inconscientemente, nos toma determinado tiempo. Apagar el despertador, levantarnos, ir al baño, ir a desayunar, lavarnos los dientes, meternos a la ducha, salir, vestirnos. Eso nos toma un tiempo X. Yo los reto a que el día de mañana cada paso lo hagan conscientemente. Es decir, suena el despertador, antes de apagarlo de manera automática, digan, el despertador sonó, ya me toca levantarme, voy a apagar el despertador. Y como ya apagué el despertador, ahora me voy a levantar para ir al baño, para después ir a desayunar. ¿No? Y llego a la cocina y me desayuno, sí, voy a desayunar lo mismo de siempre, que es esto y esto y esto de aquí. Si ustedes aceptan ese reto, les garantizo que van a llegar tarde al trabajo. Porque van a estar procesando información que en realidad no necesita procesar, porque ya la hacen en piloto automático. Y de nuevo, o sea, yo estoy... Otro ejemplo que puede pasar con frecuencia, y lo más probable es que les haya pasado en algún momento. Ustedes están en la computadora trabajando en algo y reciben una llamada. Y están trabajando y están con el teléfono, y sí, ustedes creen que están haciendo las dos cosas a la vez, pero no es raro que de repente, ¿qué fue lo que me dijiste? No escucharon, porque estaban concentrados en lo que estaban haciendo el trabajo en la computadora. O sí, están muy atentos a lo que están escuchando y de repente paran y se dan cuenta de que han escrito una tontera y tienen que borrar. O que sin darse cuenta empezaron como a transcribir lo que la persona les estaba contando es lo que ustedes están tipeando, a pesar de que no tiene nada que ver con lo que estaban escribiendo. Porque solamente podemos atender a una cosa a la vez. Aquí veo más preguntas. ¿En qué momento lo de piloto automático se declara un hábito? Yo te diría que todo hábito está en piloto automático, porque no es una decisión consciente. Si alguno de ustedes fuma, nadie dice, salvo raras excepciones, voy a prender un cigarrillo porque me acaba de provocar fumarme un cigarrillo. No, de repente está con el cigarrillo en la mano.
porque es parte del piloto automático. Y podemos hablar de los hábitos buenos y malos, ¿ya? ¿No? Pueden verlo como bueno o malo fumar, supuestamente es malo, pero con los hábitos buenos pasa lo mismo. Si realmente se convierte un hábito, es algo en lo que ya no estamos pensando, sino algo que sencillamente hacemos. Lo de piloto automático es bueno o malo, sí. Depende de cómo se aplique, depende de dónde estemos cediendo ese control. Como mencionaba en un ejemplo anterior, yo me pongo de mal humor en piloto automático. O sea, no es que yo he decidido que porque pasó esto de aquí me voy a poner de mal humor, sino que sencillamente me puse de mal humor, ¿no? Porque es parte del piloto automático. Vamos a ver un poco más adelante en la exposición de Rubén que en muchos casos cuando estamos en la zona, estamos en piloto automático. Y es tan fluido, en inglés la zona es de flow, es tan fluido que, como decía Rubén, perdemos la noción del tiempo. Estamos tan metidos en eso de ahí, un poco irónicamente, sin pensar, porque es lo que disfrutamos, es lo que nos está dando gratificación, es lo que seguimos buscando y nos mantenemos en eso y estamos tan metidos en eso que nos desconectamos de todo lo demás. Y de nuevo, desconectarnos de todo lo demás puede ser bueno o puede ser malo. Cuando verdaderamente haces algo inconscientemente, eso es piloto automático, correcto. La mayoría de las personas vivimos en ese estado, excepto que hayamos decidido vivir de manera inconsciente. Sí y no también. Si decidimos vivir de manera consciente, lo que hacemos es apagar el piloto automático con más frecuencia. Pero como pueden ver con los ejemplos que les he estado dando, si no usamos el piloto automático estamos fregados. Porque solamente vamos a poder hacer una cosa a la vez, no vamos a poder funcionar. Una prueba para hacerte cuenta del piloto automático es comer y al terminar recordar el sabor de la comida. Que yo te diría, ese ejemplo que acabas de poner es relativamente fácil. Yo te pongo otro un poco más difícil. Si te transportas, sea en vehículo propio o en vehículo público que tenga música, llega a tu casa, pues y acuérdate de qué música escuchaste mientras estabas manejando. Quizás si estabas de pasajero, va a ser más fácil que lo recuerdes. Pero si estabas manejando, quizás te acuerdes de una o dos canciones. Y pregunta más difícil todavía, si estás manejando, trata de acordarte cuántas luces rojas te tocaron en el camino. Ahí te quiero ver. Y en cada luz roja frenaste, porque si no, no hubieras llegado a tu casa. O sea que las notaste. Pero acuérdate cuántas fueron. Daniel, y ahí tú abres paso a justamente cómo funciona la mente por medio de filtros. Porque hay información que yo tengo que eliminar como tal. O sea, a ver, cuando yo veo un entorno, cuando hay algo, como les mostré en la figurita, los dos individuos tienen una cebra adelante. Para uno es un caballo blanco, para otro es un caballo negro. Cada uno va a utilizar filtros de la mente que, por ejemplo, aquí tenemos los tres filtros principales y ninguno de los dos filtros va a funcionar de la misma manera. O sea, no hay dos filtros que funcionen de la misma manera, ¿verdad? Y nunca voy a pensar de la misma manera en todos los sentidos. Entonces, por ejemplo, por ahí alguien vi que preguntaba que si era, que aquí se lo contestamos, ¿a qué te refieres con distorsiones interpretadas por el entorno? Justamente a eso. Como la mayoría de personas tendemos a generalizar la información, siempre vamos a tener información clara, pero de una pieza. Esa pieza es la que nos genera claridad, ¿ya? Pero también yo, del entorno en el que estoy, yo puedo eliminar información, algo que no sea significativo para mi mente. Como decía Daniel, en el trayecto que yo voy, cuántas luces rojas me crucé y cuántas me recuerdo. Como no es significativo,
la saco de mi mente. Y la distorsión es justamente todo eso que llega por influencias del entorno. Puede ser la música, puede ser movimiento, puede ser luces. Entonces mi mente empieza a trabajar de una manera tal donde yo me puedo quedar con la información exacta y que necesito para funcionar, ¿ok? Y como les decía, nunca se va a pensar exactamente de la misma manera en todos los aspectos. Hasta ahí la tienen claro. Yo creo que con los ejemplos que nos dio Daniel por anticipado, le hacemos match al tema y nos permite avanzar. Cuéntame, eh, Diego. Adelante, ¿alguien quería decir algo? No, parece que no. Hola. Hola. Yo tengo Hola, una Suni, pregunta. ¿cómo Buenas vas? noches, ¿cómo estás? Bien, cuéntame. Las distorsiones tienen que ver, las distorsiones cognitivas a las que tú te refieres tienen que ver con tal vez delirios o alucinaciones que se perciben como si algo fuera real. Como te decía, el tema va por todas las influencias que yo tengo. Obviamente, sí, mira, pueden haber factores psicológicos que afecten cómo yo percibo el mundo. Por ejemplo, un esquizofrénico, una persona que tenga depresión, va a ver el mundo de manera diferente a alguien que no tiene problemas en su vida. ¿Ok? ¿Por qué? Porque esas influencias que tiene de su entorno van a hacer que tenga una percepción adicional o que no se conecta con la realidad de otra persona. Sí, no sé si con eso te la, te la dejo un poquito clara o si quieres nos metemos más en el tema para entender de que sí, o sea, todo tiene, a ver, toda persona en su mente debe tener una claridad, ¿verdad? Que es la parte de la desnarización. Pero cuando yo tengo una distorsión, esa claridad hace de que yo me desenfoque de lo que quiero, hace que me desenfoque de ese estado al que quiero llegar y por ende, por ejemplo, al tema que nos atañe, puede ser que yo caiga en un estado de infelicidad. O los problemas a nivel psicológico que yo pueda tener como persona. Ok, listo, gracias por la información. Súper simple. Entonces, para avanzar, ¿cómo entonces yo llego a un estado de poder exponer de manera exponencial mi rendimiento? Entonces, bueno, algo importante es hablar de motivación, pero no vamos a hablar de la motivación que todo el mundo nos ha enseñado, que es estar en una sala, saltar, gritar y decir, yo puedo, todo es posible. No, la motivación no va a ese nivel. La motivación tienes que manejarla a nivel, y valga la redundancia, por medio de niveles. Si tomo una iniciativa o espero a que los demás lo hagan por mí, tengo que tener un criterio. ¿Qué es un criterio? Es una etiqueta de valor. ¿Qué es un valor? Un valor es algo que yo lo puedo transformar en un comportamiento. Ejemplo, la honestidad. La honestidad es un valor. ¿Cuál es el comportamiento que la honestidad me ataña? Es que tengo que ser muy claro, muy transparente en mis gestiones, ¿verdad? Y tengo que tener también una dirección. ¿Por qué? Porque como Suni nos preguntaba anteriormente, si la energía emocional de una persona se centra en objetivos, en problemas, justamente ahí va a estar esa distorsión donde yo tengo que saber manejar mi energía emocional. O si lo quieren llamar como inteligencia emocional, o lo quieren llamar en cómo hacer bien un objetivo, ¿ok? O si me siento en problemas, o trato de buscar soluciones. Es donde entra ese tema en que si yo puedo ser víctima o puedo ser protagonista, ¿ok? También, ¿qué me motiva o cuáles son los rasgos de motivación? Una fuente. Cuando yo hago una fuente, esta puede ser externa o interna y esta nos puede influenciar por algún juicio que tenga o por algún tipo de estándar que yo maneje. Por ejemplo, ya que hablé de honestidad, puede ser que uno de mis estándares internos sea ser honesto. ¿Qué pasa si yo en el camino me encuentro con personas que no piensan o sienten igual que yo? ¿Ok? Ese tipo de fuentes puede afectar mi juicio y puede hacer que yo entre en una mal llamada de motivación. ¿Ok? Y entra la otra parte, el razonamiento. Entonces, si yo entro en ese estado mal llamado de desmotivación, es donde yo voy a tratar de buscar alternativas para, si sigo con lo que yo he aprendido y con lo que me ha resultado o
doy el brazo a torcer y cambio la forma de hacer las cosas, ¿verdad? Y si las cambio, saber que ese otro factor, que es la decisión, cómo me va a afectar, cómo voy a reaccionar ante un cambio o qué frecuencia yo voy a tener que estar tomando decisiones para avanzar, ¿verdad? O qué necesito hacer para poder avanzar, ¿ok? ¿Hasta ahí alguien tiene una pregunta? ¿Alguien quiere consultar algo? No, está todo el mundo muy callado. Sobre las fuentes de motivación, yo sí quisiera ampliar un poquito el tema, tomando en cuenta que soy Lux Profile Master Instructor. Los verdaderos motivadores siempre son internos. Hablamos de motivadores intrínsecos, que son los que están adentro, y motivadores extrínsecos, que son las fuentes externas. Pero las fuentes externas siempre tienen que terminar satisfaciendo un motivador intrínseco. O sea, por ejemplo, tomando el ejemplo de la honestidad que hablaba Rubén. Puede ser que un motivador intrínseco mío sea valores. Y para mí la honestidad es un valor muy importante y yo me rijo en base a eso. Y quizás, como mencionaba también Rubén, me encuentro dentro de un grupo donde las líneas están medio difusas, donde todo el mundo alrededor mío busca ver por dónde se aprovecha de algo. Si mi motivador intrínseco principal, digámoslo así, es valores, yo me voy a mantener recto. Si mi motivador intrínseco principal es, por ejemplo, aceptación social, que es otro motivador intrínseco, ahí quizás podría flaquear. Porque manteniéndome recto no voy a ser parte de este grupo y este grupo no me va a aceptar socialmente. Entonces quizás sacrifico mis valores para tener la aceptación social, dependiendo de en qué niveles estén mis diferentes motivadores intrínsecos. Pero de nuevo, o sea, no esa fuente externa que Rubén puso juicios de fuentes externas, pensando en otras personas, tiene mucho que ver con el motivador aceptación social. Otro motivador extrínseco, por ejemplo, es el dinero, que existe la creencia de que uno se mueve por dinero. Y es más, nosotros mismos podemos tener la creencia de que nosotros nos movemos por dinero. Pero si lo analizamos, en la gran mayoría de los casos no es así. No es el dinero el que nos mueve, es lo que podemos hacer con ese dinero. Y lo que vamos a hacer con ese dinero dependerá de nuestros factores intrínsecos. Otro factor intrínseco es estatus. Entonces, si mi motivador intrínseco estatus es alto, yo pienso en dinero para poder comprarme cosas caras, para poder vestirme con ropa de marca. No pienso en el dinero como dinero, pienso en el dinero como un medio para llegar a satisfacer mi motivador de estatus. Y así sucesivamente con los diferentes motivadores intrínsecos. Daniel, y mira, por ejemplo, yo te aporto algo. Yo acá tengo, en la sala, tengo parte de mi equipo de trabajo, ¿no? Y de ellos, por ejemplo, hay uno que yo sé que un motivador intrínseco es el hambre, la necesidad de alimento, y lo motiva y lo mueve, ¿ya? Y lo hace ser mucho mejor y lo hace alcanzar ciertos detalles. Entonces, sí, es muy importante que tengan claro ustedes también qué los motiva a ser mejores o avanzar, ¿ok? Ojo que eso no es hambre. Yo sé que no es hambre, tiene otro nombre, ¿verdad? Ese motivador intrínseco se llama placer en comer. Eso. Y yo conozco algunas personas que sí, o sea, inclusive a veces lo comento. Yo conozco una persona con mucha, tiene dinero y viaja mucho y demás. Y si tú le dices,
me voy a Australia a bucear. Le dice, tienes que pasar por este restaurante. O sea, no te dice, anda a visitar el Teatro de la Ópera. No te dice, conoce esta playa. Apáguense los micrófonos, por favor. Te dice, ándate a comer a este restaurante. ¿Ya? Porque es lo que lo motiva. Y de nuevo, lo que tú mencionas, o sea, conociendo esos motivadores es mucho más fácil, valga un poco la redundancia, motivar a las personas. Y ahora sí, continúa. Estás con el micrófono apagado. Mira, Juan Pablo nos hace una pregunta que dice que si los objetivos como tal pueden llegar a ser un motivador en un caso como este. Pues sí, o sea, realmente cuando yo quiero entrar en un estado de flujo, si yo tengo definido un objetivo convincente, obviamente me va a permitir avanzar, ¿sí? Me va a permitir motivarme. Es más, en la siguiente lámina van a ver que hay una fórmula que me permite entrar en el fluir o en el flow, que es primero crear un objetivo convincente, ¿verdad? Y hacer una cantidad apropiada de sus objetivos realistas. Eso se conoce como hitos. Ejemplo, pues mi objetivo convincente puede ser adquirir un carro, ¿verdad? Yo quiero adquirir un carro dentro de 3 años. ¿Cuál sería la cantidad de subjetivos realistas que yo puedo poner? Es decir, bueno, empezar a ahorrar, definir fechas en las que yo voy a ahorrar, ejemplo, $200, $300 para poder ir alcanzando mi objetivo, ¿ya? O puede ser si te quieres comprar una moto, si el caso atañe. Entonces, poner los mismos, poner esos hitos que me van a permitir ir haciendo como que esos puntos de control para saber si yo voy a cumplir o no mi objetivo. ¿Ok? También yo tengo que encontrar la forma de cómo medir el progreso de acuerdo a lo que elegí. Si, como le digo, le elegí comprar un carro o una moto, ¿cuáles son las formas en que yo mido mi progreso? Sencillo, yo puedo revisar mi cuenta cada 2 meses para ver cuánto dinero tengo ahorrado, es decir, cuánto me falta para llegar para poder comprarme ese objeto que tanto quiero. ¿Eh? El tercer punto es concentrarme en todo lo que estoy haciendo y plantearme un desafío constante a medida que vaya avanzando con la actividad. ¿Qué puede ser un desafío constante? A ver, si yo estoy ahorrando $200 mensuales, puedo decir, no, pana, voy a subirle un poquito a la cuota, no voy a guardar 200, voy a guardar 300. ¿Sí? Entonces me pongo algo desafiante, algo que me permita decir, yo puedo avanzar, yo puedo ir más allá, ¿verdad? Y obviamente desarrollar estas habilidades significa empezar a priorizar cosas, dejar de salir a fiestas, dejar de tal vez comprarme algo que es inútil para mi utilización y reenfocarlo a este objetivo primario que yo tengo, ¿verdad? Y si sienten que la actividad me empieza a aburrir, no es cambiar el objetivo, no, sino que ponerle un desafío mayor. Es decir, ya no quiero comprarme un carro en 3 años o la moto en 3 años, lo quiero hacer en 2 años. Entonces, como quiero hacerlo en 2 años, el desafío va a ser mayor. Entonces, el impulso que yo voy a tener me va a dar cierto grado de motivación, ¿verdad? Ese grado de motivación me va a permitir entrar o encaminarme a estar en flow, ¿verdad? Y para estar en flow yo necesito tener 4 cosas muy claras. Primero, concentración. Segundo, saber si es fácil o difícil. Tener la fuerza mental y saber que cualquier desafío que yo lo pueda poner delante mío, lo puedo alcanzar. ¿Ok? Ahora, sí, suena tan fácil decir el tema y realmente sí es fácil. ¿Por qué? Porque lo que tenemos que saber definir, como pueden ver en el cuadrito, yo pongo en un plano cartesiano sobre el eje de las X y sobre el eje de las Y, yo voy a poner desafíos y requisitos y por otro lado voy a poner habilidades y recursos. ¿Ok? Y dependiendo el nivel de cada uno de ellos, yo voy a entrar en un estado que obviamente es un estado emocional donde yo, por ejemplo, si yo tengo un desafío muy bajo y los requisitos para cumplir ese desafío son tan simples, pero tengo un alto nivel de recursos y habilidades, yo voy a entrar en un estado de apatía, voy a estar apático ante la situación. Si me voy al otro extremo, si el desafío es súper alto, pero yo no tengo ni habilidades ni los recursos, me voy a agotar mentalmente y no voy a querer avanzar.
¿verdad? Entonces, si ustedes se dan cuenta, estar en flow es estar en un nivel intermedio entre la excitación y la seguridad. Significa que seguridad es que estoy en un ambiente controlado, tranquilo y estoy completamente seguro de que lo voy a lograr. Pero al mismo tiempo también tengo ese alto nivel de excitación o excitabilidad de que puedo, lo voy a hacer, lo quiero lograr. Ojo, no significa que voy a estar saltando como conejo por todo lado y gritando a todo pulmón, yo puedo hacerlo. No, es encontrar ese equilibrio para qué, para que cuando yo empiece a hacer algo, miren, pierde noción del tiempo, me gusta, lo hago porque no es una obligación y porque quiero alcanzar algo que me va a llenar de satisfacción. Daniel, no sé si quieres aportar algo por ahí. Yo creo que está todo claro. No sé si alguno de los participantes tiene alguna consulta. Parece que no. Entonces continuamos. Sí, parece que está claro. Yo creo que voy a tomar una lección mañana por ahí. Entonces, como todo el tema de motivación siempre está basado en una creencia, en un valor, en una formación, van a haber supuestos básicos, ¿ya? Y hay que entender que cada ser humano es único en estructura. Daniel y yo no somos iguales. Tenemos un conocimiento similar, pero nuestra estructura de cómo aprendemos, cómo enseñamos, es muy diferente. Tenemos un impulso de intención positiva, es decir, todo lo hacemos porque las cosas deben ser, deben fluir y debo hacerlo porque quiero alcanzar algo y tengo que hacerlo de manera positiva, no pensar en negativo. Y también tenemos que tener claro que cualquiera de los que estamos en esta sala y cualquiera de que está en su casa o en su trabajo, tiene la capacidad y tiene la habilidad de poderlo lograr. ¿Ok? Entonces, ¿qué es la motivación como tal? Simple, es un motivo para entrar en acción. ¿Sí? Cuando estoy motivado y tengo un conflicto o un conflicto interno, un conflicto de interés, eso se lo enmarca como una falta o una pérdida de energía. Y cuando yo pierdo la energía, sea mental o sea física, mi motivación cae al piso. Por eso es muy importante tener un objetivo consciente. Ejemplo, comprarme una moto. ¿Cuál es la recompensa interna que voy a tener? Esa satisfacción de haber alcanzado un deseo, una inversión, un momento de felicidad y que me va a llevar de arriba abajo y me va a traer de un lado al otro. Pero sobre todo tener claro que yo puedo lograrlo. ¿Sí? ¿Verdad? Entonces, cuando yo entro en ese estado, entro en un plano de conocimiento donde si tengo mi personalidad y entiendo que mi personalidad es estable, ¿por qué? Porque estoy en un estado de confort o estoy en piloto automático, si se pueden decir así, tengo control sobre de la situación y siento que puedo desarrollarme y desarrollar habilidades, mi comportamiento va a cambiar. Y cuando un Yo quiero comportamiento... decir algo. Claro, cuéntame. Mi nombre es Natalia Cardona. Soy especialista de Grupo UMA. Lo digo que soy especialista porque nuestro jefe Rubén Zavala nos ha enseñado a nosotros como equipo, y lo quiero resaltar, nuestro mayor motivador, nuestro mayor valor a cada uno. Todo lo que está diciendo él en estos momentos lo hemos sabido aprovechar para poder tener un mejor ejecución al negocio. Entonces, de cierta manera, como agradecerle porque llevamos apenas como con él muy poco tiempo y nos ha enseñado lo que otras empresas no nos ha podido enseñar. Y eso me parece que es muy importante porque así hemos sabido crecer desde la cajera hasta nosotros que no somos asesores sino especialistas. Gracias, Natalia. Me siento emocionado. Y yo también siento emoción y orgullo por la parte que me toca de haberte preparado para que lo prepares. Lo sé. Eso que tú mencionas es algo, me parece una
un testimonial muy chévere de cómo los cambios en realidad son sencillos. Nosotros podemos mejorar, podemos superarnos con mucha facilidad si sabemos qué es lo que tenemos que hacer para mejorar, para superarnos. Donde muchísima gente está trabada es en que cree que ya sabe todo, ¿ya? Y cree que es como es y nada lo va a poder cambiar. La diapositiva en la que estamos en este momento tiene mucho que ver con lo que estábamos hablando de los motivadores intrínsecos. Los motivadores intrínsecos son los que forman nuestra personalidad. Y a través de los aprendizajes que nosotros podemos haber tenido a través de toda nuestra vida, conscientes e inconscientes, llegamos a tener determinados comportamientos en cada situación, sea situaciones personales, sea situaciones laborales, sociales, lo que sea. En muchos casos esos comportamientos no funcionan y en otros no. Y como son parte del piloto automático, mientras sigan siendo parte del piloto automático, ese va a ser el comportamiento que vamos a realizar, independientemente de lo beneficioso o perjudicial que sea para nosotros. Cuando apagamos el piloto automático, cuando prestamos atención, cuando tenemos a alguien que nos guíe, que nos instruya correctamente, se nos hace muy fácil empezar a reconocer esas estrategias y esas estructuras para poder hacer esos cambios que queramos hacer para llegar a ser mejores. Así que te felicito a ti, a todo el equipo y a Rubén también de paso. Súper, la verdad, me siento emocionado. No, pero mira, es muy importante. A ver, la motivación tiene 3 variables que son súper básicas. Lo dijo Natalia. Primero hay que tener un denominador común. Que, por ejemplo, en un equipo, cuando hablas profesionalmente, todos tienen que apuntar a un solo lado. Porque eso va a dirigir ese comportamiento. Pero lo más importante es que debe haber un equilibrio entre los desafíos que yo quiero lanzarme o caminarlos, ¿verdad? Y esos recursos y habilidades que yo tengo para poder lograrlos. Entonces, como tú dijiste, Daniel, hay motivaciones intrínsecas, que es todo lo que nos motiva o nos impulsa de una manera interna. Para la motivación como tal, para el modelo de la motivación como tal, 4 son muy básicos. La curiosidad, que es ese deseo de poder querer aprender de todo, ver de todo. Poder, porque todos queremos siempre tener control sobre alguna situación. Contacto social, cómo nos vamos a relacionar entre todo el mundo, y el estatus, que no necesariamente puede ser económico, sino que el estatus puede estar valorado en esa situación en la que yo me quiero poner. ¿Sí? Te olvidaste del placer en comer. Me olvidé del placer de comer también. Y en mi equipo tengo 2 que son súper hambrientos. Pero eso los motiva y eso es lo chévere del ejercicio. ¿Ok? Pero también yo tengo temas extrínsecos, es decir, todo lo que viene de afuera, que son los sistemas de recompensa por desempeño. Porque, a ver, normalmente las empresas nos acostumbran a que si haces bien las cosas te pago dinero, y realmente eso no es lo viable o lo más lógico. Cuando hablamos de una recompensa de desempeño puede ser alguna como alguien me dijo por ahí, un salario motivacional o algo emocional que permita que esa persona se conecte. Tener un buen feedback, una buena retroalimentación, que no significa decirte que hiciste mal, sino invitarte a que mejores. Sí, porque aquí no hay cosas malas. Aquí es una invitación a que cualquier cosa que tú hagas y que por alguna razón no cumpla las expectativas, invitar a esa persona a que mejore. ¿Sí? No un llamado de atención, es a que avances, ¿verdad? Promocionarlo, sí, incluso en la casa, si lo manejamos internamente en casa, una promoción puede ser darte alguna tarea adicional o permitirte avanzar en el camino, como salir más, coger el carro, coger la moto, lo que sea, pero que yo lo siento como una recompensa. Pero lo que más mueve el modelo de motivación, y creo que Daniel en eso pensamos igual, es la formación y el desarrollo que llega a tener una persona. No importa si coges un libro y lo lees tú mismo y empiezas a investigar, o tienes la capacidad de pagarte algo para mejorar vos. Pero si tú tomas en cuenta todo eso, eso te va a permitir avanzar, caminar, seguir adelante. ¿Ok? Entonces, cuando yo hablo de motivación, tengo que tener claro 3 cosas. Primero, saber el por qué. Segundo,
saber qué. Y tercero, saber cómo. ¿Sí? Cuando yo hablo de saber por qué, hablo del objetivo. ¿Qué voy a hacer? Es decir, lo que puedo lograr, lo que puedo resolver o puedo evitar. ¿Ok? Por el otro lado tengo el contenido, es saber qué es, qué voy a hacer, conocer todas esas partes individuales del contenido y relacionarme con él para saber qué hacer. Y el cómo hacerlo es muy simple, ese es el proceso en que yo, donde voy a tener esas habilidades y tener los recursos. El ejemplo más tonto que yo suelo poner es, ¿qué pasa si a una persona yo le digo que tiene que construir un armario de madera pulida y pintarlo de verde? ¿Ok? ¿Qué pasa si yo tengo las habilidades y soy buen constructor, pero no tengo los recursos? Es decir, no tengo la madera, no tengo la pintura. ¿Ya? ¿Cuál va a ser mi nivel de motivación? Mi nivel de motivación se va a ir al piso. ¿Por qué? Porque me voy a sentir, ay, es que no puedo hacerlo. Y contrario, ¿qué pasa si tengo todos los recursos, pero no sé coger un serrucho, no sé coger una brocha? Entonces, todo eso va a hacer que, por medio de estos factores intrínsecos y extrínsecos, mi nivel de motivación alcance o no el nivel deseado o llegue yo a estar en estado de flow. ¿Lo tienen claro hasta ahí? ¿Tienen alguna pregunta? No. Ok. Pero entonces, la motivación que hay atrás de la motivación, sencillo, siempre tiene que haber una estrategia. Y para estar motivado tengo que ser creativo, tengo que ser práctico, pero tengo que ser crítico. ¿Ya? Tengo que tener un nivel de autoconciencia. Si lo quieren en español más vulgar, mi hijo tiene que tener compromiso. Si usted no tiene compromiso consigo mismo para alcanzar una meta, alcanzar un objetivo, no funciona. Puedo tener el conocimiento, puedo tener los recursos, pero si no estoy comprometido, no me sirve, no avanzo, me quedo ahí. Por eso a nivel de autoconciencia yo tengo que saber manejar y saber que tengo esa creatividad, que puedo ser práctico y que puedo ser crítico basado en cualquier circunstancia. Dani, ¿algo que quieras aportar ahí? Por mi lado, todo claro. No sé qué opina el público. Bueno, si la gente no opina, seguimos avanzando, quiere decir que está claro. A ver, las personas siempre tenemos tres estados que son muy interesantes. Y digo, ¿por qué son tres estados? Porque hay personas que son soñadoras, hay personas que son realistas y otras que son críticas, ¿ya? El soñador es aquel que dice o se pone a pensar qué puede hacer, cómo lo puede hacer, si lo puede lograr, si no lo puede lograr, ¿verdad? Va a buscar qué lo entusiasma, qué lo inspira, ¿ya? Y si yo estoy en ese estado, tengo que ponerme a pensar qué voy a crear, ¿ya? O qué puedo hacer con eso. Soñarme significa que, a ver, soñar es gratis. Y yo soñando puedo comprarme un carro de lujo, puedo hacerme la super casa, puedo recorrer el mundo. La pregunta es, ¿qué voy a hacer realmente como soñador para aterrizar el tema? Entonces ahí es donde vuelvo y voy atrás. Busco el equilibrio entre las habilidades y los desafíos, ¿ok? ¿Qué pasa cuando soy realista? El realista es más drástico, es más fuerte, es ¿qué tengo? ¿Ya? ¿Cuál es el plan? ¿Y qué obstáculos voy a enfrentar? Entonces, como lo tiene todo muy claro, ¿verdad? Él va a avanzar súper rápido. Va, va a conseguir ese objetivo en el menor tiempo posible, por la misma razón, porque la tiene clara, ¿sí? Y cuando voy al crítico, el crítico es muy, a ver, el crítico creo que es el estado más dramático, porque es el que empieza a analizar todo desde todo aspecto. Y preguntas que se plantean como eso, ¿cómo veo esto? ¿Cómo va a ser? ¿Qué puedo hacer mejor? ¿Hay algo que me puede salir mal? Y a veces por quedarme en ese estado o en esa posición crítica, no avanzo y no puedo ejecutar ese paso que me permita motivarme y, como dijimos al principio, alcanzar la felicidad que mucha gente la busca. ¿Sí? Ahora, es muy importante que no confundan roles, ¿ya? Deben mantener cada estado en una situación distinta. ¿Ya? Cuando digo no confundir roles, es simplemente que no se quede en un estado crítico, no se quede en un estado soñador, no se quede en un punto donde no puede avanzar, ¿verdad? Es simplemente ver en qué momento yo sueño, en qué momento soy crítico, en qué momento soy realista. ¿Sí? Ya para ir apuntando, ir caminando a alcanzar nuestro estado, hay algo que se llama
The Well Forward Outcomes es simplemente ver cómo yo hago una verdadera validación del estado en el que quiero estar. Establezco todo en positivo, lo inicio y lo mantengo yo. Soy específico en mi experiencia, es decir, si yo soy bueno vendiendo, entonces todo lo que yo haga lo tengo que hacer y lo tengo que iniciar y lo tengo que mantener en positivo. Si a mí me dicen tengo que vender 15 zanahorias, positivamente pienso que los voy a vender. Lo inicio y voy manteniendo con esas estrategias y aprovecho mi experiencia como vendedor, si lo quieren llamar así, para poder avanzar. Pero sobre todo, lo que más vale es hacer una verificación ecológica, es decir, de todo mi entorno para que estos 3 puntos anteriores vayan funcionando y empiezo a atar esos estados que hablábamos, de eliminación, de distorsión, esos filtros que mi mente utiliza y voy avanzando a ver si estoy en estado de flow y me voy poniendo en diferentes roles para poder ir formándome e ir avanzando. ¿Hasta ahí la tienen claro? Parece que sí. Parece que sí. Entonces, si yo tengo entendido que lo tengo todo en positivo, que soy yo el que lo hago, que tengo mi experiencia, yo entro a la parte lógica que tiene mi mente. Y la parte lógica que tiene mi mente viene dado ¿por qué? Primero por la espiritualidad. Hay personas que son muy religiosas y tienen un propósito de vida. Luego tengo aquellos que tienen una identidad o tienen una misión en la vida, que quieren alcanzar un objetivo o que quieren cumplir un deseo o quieren avanzar en el camino del Señor, por decirlo así. Tengo las creencias, que es todo aquello que me inculcaron en mi casa, honestidad. Como decía Daniel, si yo voy a una empresa donde los valores son la deshonestidad y yo soy una persona honesta, no voy a hacer match, no me voy a sentir cómodo y me voy a ir. ¿Sí? Cuando hablamos de estrategia, hablamos de las capacidades que yo tengo como ser, todo lo que yo soy capaz de hacer. Si yo soy bueno para dibujar, esa es mi capacidad, entonces mi estrategia va a ser dibujar todo lo que yo quiera hacer y mi comportamiento se va a dar de acuerdo al ambiente que yo esté. Si estoy en un ambiente hostil, mi comportamiento se puede convertir en hostil, pero si yo tengo claro los 4 partes de atrás, si yo tengo claro que tengo un propósito, que tengo una misión, que tengo valores y tengo una estrategia definida, no importa en el ambiente que me pongas, yo voy a alcanzar esos niveles y voy a cumplir ese objetivo que estoy tratando o no tratando, ese objetivo que me fijé para poder hacer. ¿Ok? ¿Consultas? Aprovechen cualquier pregunta, comentario, duda. Son gratis, son gratis. Ahora, ¿cómo nosotros podemos aprender y cómo podemos estimularnos mejor? Fácil, haciendo un feedback. El feedback yo lo puedo hacer one-on-one o lo puedo hacer un feedback grupal. Es decir, estoy haciendo mis progresos, cómo relaciono toda esa estructura en mi cabeza y cuáles son las preferencias que yo tengo. Es decir, si los factores internos o los factores los intrínsecos o los extrínsecos, cómo me van a afectar para mejorar y avanzar. ¿Sí? Ahora, yo puedo configurar a una persona con una referencia interna. Sí, ¿qué es una referencia interna? Son cualidades que yo poseo y que me hacen confiar, respetar y valorar no solo lo que yo pienso, sino lo que piensan los demás. Si yo tengo claras esas cualidades, yo puedo empezar a trabajar en un buen feedback. ¿Qué es un feedback? Simplemente es una retroalimentación, es una conversación significativa. ¿Sí? Y preguntas como ¿has hecho un buen trabajo? ¿Puedo continuar tu proceso de aprendizaje? Son preguntas que van a ser muy detonantes para poder avanzar en una conversación significativa. A ver, ¿qué es una conversación significativa? Una conversación significativa es algo tan simple donde yo veo una situación, tomo una decisión y analizo un resultado. Es así de simple. Una conversación significativa es decirle a alguien, mira, te felicito, has hecho un excelente trabajo y me gustaría invitarte a que mejoremos estos puntos. Si yo te hablo de esa manera y te hago un buen feedback, tu estado emocional se va a mantener súper alto, se va a mantener en flow. Pero ¿qué pasa si yo vengo y te digo, mira, te felicito por el trabajo que hiciste, pero cometiste 3 errores? Todo eso que yo te hacía en conversación positiva y te decía para levantarte tu estado de ánimo, te lo lanzo al piso cuando utilizo palabras o conectores tan negativos como un pero.
Y ahí todo se va al demonio. ¿Por qué? Porque todo lo que yo quería hacer contigo, para que mejores, para que alcances tu nivel de motivación, lo tiré al piso. ¿Sí? Dani, yo sé que tú tienes ahí algo ahí bajo la lente para decirlo. Pero todo siempre depende del caso. Y en ese caso específico del pero sí tengo una acotación. Inclusive tengo una píldora al respecto en el canal de YouTube. Un poco lo que decía Rubén, lo que hace el pero es eliminar todo lo anterior. Entonces, dependiendo de cómo lo utilicemos, va a ser positivo o va a ser negativo. Y la frase que yo siempre uso para que noten esa diferencia, voy a decir las mismas palabras en orden diferente para que ustedes procesen a ver si es que esos dos órdenes diferentes de las palabras producen el mismo resultado. La primera frase con las mismas palabras dice, yo creo que lo vamos a lograr, pero va a ser difícil. Y la segunda frase dice, yo creo que va a ser difícil, pero lo vamos a lograr. Son las mismas palabras. ¿Producen el mismo resultado? ¿Qué opina? ¿Quién quiere compartir? Hola, buenas noches. Buenas noches. Mi nombre es Sara Marín, hago parte del equipo de trabajo de Rubén Zavala aquí en Medellín y claramente pueden usarse las mismas palabras en una frase, pero con un orden diferente, el efecto va a ser completamente diferente, ¿sí? Correcto. A diferencia de las matemáticas, en el lenguaje, el orden de los factores sí altera el producto. La forma sí afecta y como el receptor la recibe, obviamente también. Así es. Gracias por tu aporte. Para ir terminando, ¿cómo yo entro en un estado de flow? Primero tengo que entrar en concentración, tengo que concentrarme, ¿ok? Ahí Daniel es mucho mejor que yo para hablarnos del tema de la línea del tiempo, pero ¿cómo funciona una línea del tiempo? Es literalmente relajarme y manejar una línea que la puedo dibujar en el piso, donde yo me focalizo en un punto que va a ser mi presente, es decir, mi momento actual, qué estoy haciendo, ¿verdad? Y me voy a ubicar en los extremos, el pasado y el futuro, donde en ese pasado yo voy a ver qué hice para llegar donde estoy, ¿verdad? Y ver qué voy a hacer o qué ya hice, ¿verdad? Más adelante para ubicarme en otro sitio, sea positivo o sea negativo, ya depende de cada quien, ¿ok? Y en ese punto ir buscando o tener la atención sobre lo que quiero lograr y buscar tal vez un anclaje, es decir, una situación como tal que me permita avanzar y definirme. Daniel, y ahí sí te lo dejo a vos porque tú la explicación de la línea del tiempo la haces mucho más simple de lo que yo la hago, ¿no? A ver, concepto muy básico, porque esto sí sería preferible profundizarlo en otro ambiente, idealmente inclusive presencial. Nosotros vamos almacenando nuestros recuerdos de acuerdo a algo predeterminado inconscientemente por nosotros mismos. Tenemos también nuestra propia estrategia para almacenar nuestra vida, que se identifica como una línea de tiempo. ¿Por qué una línea de tiempo? Porque es un camino que va desde nuestro nacimiento Pero prestando hacia el final, ¿no? Que puede ser un final no visto aún. Pero para que ustedes vayan experimentando un poquito de qué se trata la línea de tiempo. Y por si acaso, al pensar en línea no tiene que ser línea recta. Si ustedes piensan en algo que ocurrió la semana pasada,
eso va a tener un lugar en el espacio en relación a ustedes. Lo más probable es que esté hacia atrás, pero puede estar hacia la izquierda, o puede estar hacia la derecha, o puede estar hacia abajo, o puede estar hacia arriba. Por eso que la línea de tiempo depende de la persona. Hola. 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 ¿Querías decir algo? Por eso me caí en el O saludar nomás aparentemente. Les decía, ustedes identifican dónde está eso que recuerdan de la semana pasada, y si ahora piensan en algo que pasó el año pasado, se van a dar cuenta de que sigue una determinada dirección. Si aquí está lo que yo recuerdo de la semana pasada, quizás lo del año pasado está acá. Y ahí ya voy viendo mi línea. Y si yo pienso en algo que voy a hacer la próxima semana, quizás está acá. Y si en 2 años está mucho más allá. Y cuando nosotros vemos dentro de la línea de tiempo dónde se encuentran esas diferentes recuerdos o escenas, porque puede ser de futuro también, hablando, por ejemplo, de objetivos. Yo puedo haberme planteado un objetivo a 5 años. Y si trabajo en mi línea de tiempo, identifico mi línea de tiempo y veo que mi objetivo a 5 años está acá, yo, por ejemplo, puedo preguntar y hacerme el ejercicio, ¿qué pasa si acerco ese objetivo? Y casi literalmente, como yo lo acabo de hacer, lo cojo de donde está y lo voy acercando. Y ese acercar el objetivo va a producir algo en mí. Quizás me va a emocionar, quizás me va a estresar. Si me emociona, me está motivando, es algo positivo. Si me estresa, quizás inconscientemente también mi piloto automático me está diciendo, no, necesitas más tiempo. No lo acerques tanto que no vas a alcanzar. Entonces podemos jugar, este es un solo ejemplo, podemos jugar infinidad de formas con nuestra línea de tiempo para, entre otras cosas, conocernos mejor a nosotros mismos, lo cual siempre es tremendamente valioso. Me acuerdo, hace muchos años, dicté un taller que el contenido era lo que ahora se llama, que es el título de mi libro también, sobre vivir el amor. Y generalmente es un taller para parejas. Y es muy bueno, a mí me sirvió para sacar una situación personal. Gracias. Decía, generalmente es un taller para parejas, pero en una ocasión fue un hombre solo. Y terminando el taller, se acercó y me dijo, necesito una sesión de coaching. Ah, chévere, no hay problema, nos pusimos de acuerdo. Cuando vino la sesión de coaching, me dijo que estaba destrozado porque había terminado con su novia. Y me contó toda su historia, y una de las cosas que me dijo fue, primera vez que me pasa, porque yo siempre había sido quien había terminado las relaciones, primera vez que me terminan. Y en ese momento yo le dije, disfrútalo. Date cuenta que estás experimentando algo que nunca antes habías experimentado. Mientras más viejos nos hacemos, más difícil es eso. Así que disfrútalo. Y me vio con cara de, ¿qué le pasa a este loco? Pero como que también le entró el mensaje. Y un poco, juego de línea de tiempo, le dije, proyéctate a 10 años. ¿Vas a estar casado? Me dijo, sí. ¿Y vas a ser feliz? Me dijo, sí. Entonces, ¿por qué te estás preocupando ahorita? Me dijo, cierto, ¿no? Esto fue hace quizás 12 o 13 años. Está casado y tiene 2 hijos. Y está casado con la novia que le había terminado. Entonces es sencillamente un ejemplo anecdótico de qué puede pasar cuando trabajamos con nuestras líneas de tiempo. ¿Alguna consulta, comentario?
Sí, buenas noches, mi nombre es Estela López, estoy en el grupo de trabajo del señor Rubén Zavala, soy especialista de ventas y quisiera hacer un aporte referente a la línea de tiempo. Nosotros en este momento en la tienda Poblado hemos vivido una línea de tiempo motivacional. Éramos unos antes de que Rubén llegara a la tienda y somos otros en este momento. Primero éramos asesores comerciales y ahora somos especialistas de ventas. Digo que éramos unos antes porque éramos tratados como una tienda comercial donde se venden los productos que manejamos, un equipo de trabajo, más no un grupo de trabajo, porque trabajamos en función de una meta, pero no siempre éramos unidos en el logro común. Llegó Rubén y nos ha motivado a todos, tanto en el equipo que somos ahora como individualmente, en muchas fortalezas que tenemos cada uno, pero que en sí no las habíamos hecho notar ni nos las habían hecho notar por parte de ninguno de nuestros jefes anteriores. Entonces ha sido una línea de tiempo motivacional por el crecimiento que hemos tenido, por las motivaciones que nos hemos hecho como grupo y como personas cada uno. Entonces esa es la línea de tiempo que hemos vivido en nuestra tienda. Hemos tenido muchas situaciones que nos han ayudado a crecer y tenemos muchas motivaciones en este momento, individuales y como grupo. Y eso ha sido gracias a la llegada de Rubén a nuestra tienda. Ya, sería como mi aporte. Chéverísimo, muchas gracias. Anclaje, es que cada uno tiene un anclaje emocional de lo que hace en la tienda. Entonces, eso es lo que a mí permite, eso es lo que nos ha permitido, por ejemplo, como equipo, que es algo que tú dijiste, Daniel, ese anclaje que nosotros hemos hecho en cada uno de ellos hace que siempre estén en ese nivel de motivación, que cuando algo falle, ellos automáticamente, así como tú dices, me doy el golpecito en el hombro y me reconecto, ¿ok? Y para terminar, una pequeña frase, la vida no es un problema que deba resolverse, sino una realidad que necesita experimentarse. Si lo entienden desde ese punto de vista, mira, toda la meta que ustedes se pongan es viable, es posible, es alcanzable. ¿Y van a llegar a ser felices? Sí, de una, sin miedo, sin nada, ¿ok? Chicos, para mí siempre un placer compartir conocimiento, pero lo más divertido y lo más emocionante ha sido para mí las palabras de Daniel, las palabras de mi equipo de trabajo, ¿no? Y que la gente entienda de que justamente eso es estar en un estado de flow, hacer que las cosas te gusten, sin necesidad de esperar algo, sino que avanzar y avanzar y avanzar y comerse el mundo. Dani, gracias por la invitación como siempre. Gracias por tu participación, Rubén, gracias a tu equipo. A todos los demás que han estado escuchándonos y participando o no. Nunca es demasiado temprano, nunca es demasiado tarde. Hay muchísimas personas que creen que ya lo saben todo, ya lo dije hace un rato, y hay muchísimas otras personas que creen que ya no es su momento para aprender y para seguir creciendo. Y ese momento siempre está presente, lo que hay que hacer es aprovecharlo. Les puse en el chat la dirección de la plataforma que tengo en internet, donde hay algunos cursos, desde mi punto de vista, por lo menos, súper valiosos y enriquecedores. También en el chat les puse la dirección del canal de YouTube. Ahí tengo ya cerca de 400 píldoras de entre 4 y 5 minutos, además de los programas Alguien con quien hablar. Este programa va a estar en el canal también a partir de mañana. Les agradezco mucho y espero verlos la próxima semana también. Todos los miércoles a las 8 de la noche tenemos este programita para ayudarnos en lo que sea necesario. El título por algo es Alguien con quien hablar. Estamos aquí para escuchar, para compartir, para aportar y para seguir creciendo. Así es, chicos. Así que ya saben, cualquier objetivo es posible, cualquier meta es alcanzable. No se rindan, avancen. Gracias a todos y nos vemos el miércoles siguiente.
Nos vemos, Dani, un gusto como siempre. Chao.